palabra Torá no es lo mismo que ley. ¿Ya? En resumen, la palabra Torá no es lo mismo que ley, no importa. Eh, ¿Por qué? Porque la Torá a usted le bendice. La ley no, la ley está hecha para el infractor, ¿verdad? La ley está hecha solamente para el infractor. Entonces, cuando tradujeron al griego la palabra Torá, eh, encontraron la palabra parecía nomos, ¿ya? Y de ahí proviene la palabra ley para nuestro idioma, ¿ya? Pero que no es lo mismo, no es lo mismo. La palabra en hebreo Torá, la implicación es mucho más abundante y enriquecedora. Por eso ahora usted puede entender los salmos. Cuando usted, cada vez que en los salmos, cada vez que en el mal llamado Antiguo Testamento aparezca la palabra ley, usted aplíquelo y diga Torá, porque eso es instrucción, instrucción, ¿ya? Básicamente es eso, instrucción, ¿ya? Es una instrucción. Entonces, hace 3.500 años, el Señor bajó al monte Sinaí y dio una instrucción. Una instrucción. Aunque nosotros no estábamos, Él estaba pensando en todo, en todos. ¿Ya? Avanzamos. Sin instrucción las cosas quedan mal. ¿Ya? Las cosas quedan mal hechas. Mire, ¿cuántos se han comprado un mueble? En el Jab, en el Sodimac, de estas cosas que hay que armar, o algo que haya que armar, algo nuevo que haya que armar. Todos en algún momento se han comprado algo que lo ven armadito, ¿verdad? Que se ve bonito armado, y usted lo adquiere y viene en una caja, y adentro de la caja vienen las piezas desarmadas, ¿verdad? Entonces, imagínese usted qué pasa si usted trata de tomar esta caja, y usted abre la caja, y la caja, todas las cajas traen un instructivo. Usted es carpintero, sabe que una chapa viene con una instrucción, con la dobladita, con los puntos a perforar y todo, pero imagínese que usted dice, ya, si esto lo sé, si esto se arma de esta manera, y usted no lee el instructivo, no lo ve, no lo revisa. ¿Qué puede pasar? Lo más probable es que le quede mal instalado lo que está haciendo. Lo más probable es eso, ¿ya? Que el mueble le quede una puerta donde no corresponde. Hace muchos años atrás, a un vecino le regalaron una casa, que eran 2 piezas, una mediagua, y estas mediaguas vienen con el agua así, una para cada lado, 2 agüitas, y se juntaron muchos chiquillos, muchos jóvenes, a armarle la casa a la vecina. ¿Y sabe cómo la armaron? Porque había tanta opinión, que la armaron con un agua para atrás. Quedó toda parejita. Venía más bonita, venía con 2 aguas. El original era así, era mejor. El diseño original era mejor porque venía con 2 aguas. Pero por tanta opinión y de no preguntar cómo había que armarla, la armaron con un agua para atrás. Y la media agüita quedó media agüita y quedó feita. Porque las paredes quedaron cambiadas. Y cortaron paredes y sacaron partes para poder armarla con un agua hacia atrás. Le sacaron parte a paredes porque pensaron que esto no correspondía. Así pasa con nuestra creencia. Cuando sacamos y decimos esto no corresponde y desmembramos y sacamos cosas que están ahí, entonces, ¿qué va a quedar? Algo que no viene en el original, que no fue hecho para eso, que era algo mejor. Era algo mejor. ¿Ya? Entonces, el instructivo es para eso, hermano. La instrucción es eso, para que nos quede algo bien hecho.
bien hecho, pero si usted saca el instructivo, lo más probable es que le va a quedar cualquier cosa. Bueno, el beneficio, si yo pensara en los beneficios de la casa de dos aguas, pensaría que era más alto, por lo tanto una mayor capacidad de aire, pero al quedar bajita hacia atrás, quedó chiquitita, en la parte de atrás quedó chiquitita porque le cortaron una cantidad de madera, le sobró madera de algo que viene prearmado, ¿me entiende? Que es algo que es solamente ensamble aquí, ensamble allá, ensamble acá, cortaron parte. Entonces les quedó algo defectuoso, algo que no estaba diseñado así. Cuando sacamos partes de la palabra de Dios, ya estamos destinados y condenados a formar algo que no está en el diseño original. Por sacar parte. Por eso dice la Escritura, en Deuteronomio, todo el mundo conoce lo de Apocalipsis, pero en Deuteronomio está primero, cuando dice, no le agregues ni le quites. Que es lo mismo que al final en Apocalipsis dice que las maldiciones que están escritas en este libro vendrán sobre aquellos que le quiten o le agreguen. Uno al instructivo no le puede ni agregar ni quitar. ¿Ya? Ni agregar ni quitar. Eso está específico en la Escritura, está al principio y está también al final. ¿Ya? Entonces, ¿se imagina usted que se han formado ideas por quitar más de la mitad de un libro, más de la mitad de una historia, por generar una creencia de fe sin conocer el principio de la fe y todo su trayecto? Entonces, la cosa se ha disparado. ¿Cuántos trabajan en construcción? ¿Verdad? Si usted empieza un plomo aquí y usted dice, este muro, pucha, que me quede 2 centímetros de lejos ni se ve, 2 centímetros chueco, ¿verdad? ¿Pasa, no? Sí pasa. 2 centímetros no se nota. Pero en un edificio de 30 pisos, de 60 pisos, esos 2 centímetros, ¿cómo terminan allá arriba? ¿Cómo terminan? Como la Torre de Pisa. ¿Verdad? Exacto, le va a ir dando cada vez más sombra al del lado. Entonces, ¿por qué? Porque el edificio le va quedando chueco, chueco, chueco. Imagínense lo que empezó después con el apóstol Pablo, tomando sus palabras, haciendo de lo que él decía, de lo que Jesús dijo, no sabiendo el contexto original de un pueblo, de una familia, de lo que había pasado. ¿Qué pasa en 2000 años hasta la fecha? ¿Cómo va el edificio? La escritura dice que los profetas, que en un día, esta religión, esta tradición babilonia, ¿ya? Lo que conocemos como, es fuerte, pero es así, el cristianismo en un día se va a caer. En un día, dice el Señor, que se va a caer. Porque la gente va a entender las palabras, va a entender la escritura, va a entender que se hizo algo atroz. En un día se cae todo. Tal vez no suceda en nuestro tiempo, tal vez sea en el tiempo del Mesías, hay que leer el contexto, pero así dice el profeta. En un día el cristianismo se va a caer, porque fue formado, sus bases no están en la escritura, sus bases están en filosofías. Todos los padres de la iglesia, amado hermano, todos los padres de la iglesia cristiana, católica como fue al principio, eran filósofos, pensadores. ¿Y sabe a quién seguían? A Platón. A Platón. Y eso lo mezclaron, lo amalgamaron, y eso es lo que ha venido enseñando. Muy diferente al contexto hebreo y judío de los tiempos de Yeshua. Muy distinto. ¿Ya?
Es fuerte, pero la enseñanza cristiana, y yo vengo de ahí, todos venimos de ahí, ¿verdad? Y no demonicemos, los cristianos no son demonios, no lo son, así como tampoco son los judíos, eh, pero la teología, el pensamiento de que hay ahí, es el errado, ¿ya? Ahí encontramos buenas personas, encontramos buenos pastores, buenos amigos, familias muy íntegras, y de verdad que van en pos de Dios, exacto, pero caminan ciegos. Amados hermanos, ¿ya? Entonces, tratemos de avanzar. ¿Ya? Ya sabemos que sin instrucción nos va a quedar la cosa mal. ¿Y la instrucción dónde está? En lo que estamos viendo ahora. Empezamos a ver esto. ¿Ya? Instrucción de Dios para las naciones. ¿Ya? La Torá es la instrucción de Dios. Se crean doctrinas y religiones por no entender que hay un instructivo. Eso usted, yo me imagino que ya lo leyó. ¿Ya? Y de ahí usted saque cuentas. Éxodo 19:20. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. El pueblo salió, amado hermano, el pueblo salió de Egipto sin instrucción, sin este tipo de instrucción. Conocían ciertas cosas nomás y lo que Moisés les decía, pero salieron y hasta no llegar al Sinaí, en el Sinaí se les dio la instrucción. Entonces, ¿qué es lo que se produce con esto? Aquí hay algo muy interesante. Aquí hay algo muy interesante, que es lo mismo que le sucede a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Creyó primero. Y después el Señor le fue señalando los pactos. Y cada vez Dios le iba aumentando el pacto y el grado. Primero le llamaba Abraham, y después cuando Dios vio en él, que creía en él, le dijo, mira, ya no vaya a ser Abraham, vaya a ser Abraham. ¿Verdad? ¿Va entendiendo? Entonces, va sucediendo así. Cuando nosotros salimos, cuando nosotros decidimos salir de Roma, entender, a ver, aquí hay algo que no me cuadra, hay algo mal, y salimos, Señor, yo te sigo al desierto, donde tú vayas. Quiero seguir tu palabra, sin conocerla. Sin conocerla. Y en el camino el Señor te lleva a su monte y te va enseñando. Y te va enseñando, pero tú en tu corazón ya decidiste salir. Ya decidiste salir. ¿Ya? Entonces, ahí recibieron la instrucción una vez que salieron. Esto sucede entre el año 1500 a 1400, al día de hoy ya 3500, 3400 años. ¿Ya? Dice en el mes tercero, veamos Éxodo 12:2, ¿ya? Este mes os será principio de los meses. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuándo está sucediendo esto, ya? ¿Cuándo sucede esto? Este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Éxodo capítulo 12, verso 2. ¿Ya? Este será el primero en los meses del año. Le hago una pregunta. ¿Cuándo salió el pueblo? ¿En qué mes salió el pueblo de Egipto? En Abib, ¿verdad? Lo dice la escritura ahí en el mismo texto, en el mes de Abib. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿Amén? Salieron en Abib. ¿Qué sucedió ahí? Pesaj, la Pascua, la que conocemos por Pascua, pero se llama Pesaj. ¿Ya? ¿Ya? En el mes de Abib. Entonces, mire, así se contaba hasta ahí. Cuando salieron de Egipto, salieron en el mes de Abib, al 14 de Abib. En el 14 de Abib. Entonces hay que averiguar. Si salieron en el mes tercero, algunas traducciones dicen al tercer mes. ¿Verdad? No sé si lo ha visto, pero algunas traducciones dicen al tercer mes. Hay otras traducciones que dicen al mes, a los 3 meses. Eso es.
Hay tres tipos de traducciones. En el mes tercero, a los 3 meses, ¿ya? Entonces, si contamos los meses, los días, vamos a hacer cuenta que tenemos 30 días por mes, ¿verdad? O sea, estaríamos hablando que del primero al tercero serían 3 meses, son 90 días. Nos pasamos, ¿verdad? Porque ¿cuántos días hay hasta Sinaí? Hay 50 días, la Escritura lo dice. Hay 50 días de la salida de Egipto hasta el monte Sinaí. Porque Dios le pidió a Moisés, cuando lo saques de Egipto, tráemelo aquí. Aquí, para darle mis instrucciones. A todo el pueblo. Entonces, el pueblo no salió camino a Canaán. El pueblo salió camino a la instrucción primero. No hay, amado hermano, esto es profético y es sombra de lo que ha de venir, pero no hay tierra prometida si primero no vive la instrucción de Dios. Ninguna persona que no cumpla mandamiento, hermano. ¿Entiende? ¿Ya? Ninguno. Entonces, veamos, para nosotros, marzo, para nuestro calendario greco-romano, ¿ya? De marzo a abril comienza el 14, ¿ya? De Abib, el otro mes se llama Liar, y el otro mes se llama Sivan. Nunca en el contexto bíblico los meses Dios les puso nombre, solo Abib. Solo Abib. Entonces los meses antes de... ¿Cuándo le pusieron, como dato, cuándo le pusieron los hebreos, los judíos, le pusieron nombre a los meses? En Babilonia. ¿Se acuerdan cuando tuvieron 70 años exiliados en Babilonia? Ya, ahí ellos le pusieron nombre. Y muchos de los meses tienen nombre de los dioses paganos. Ahí está en los meses está hasta Tamuz. Está Tamuz, hay varios. ¿Ya? Y a los días también. Entonces, de ahí viene. Le pusieron nombres que aparecen y que conocemos, pero Dios no le puso. Entonces se contaba, desde Abib se contaba, este será el principio de los meses, Abib es el número 1 y que queda en la mitad entre marzo y abril, comienza Abib. ¿Ya? El primer día. Entonces empezamos. ¿Ya? 50 días desde la salida de Egipto. ¿Ya? Pentecostés es en... ¿Muy rápido? Que lo primero que hay que averiguar es en qué tiempo sucede, y para que veamos que se cumple la Escritura, porque dice que 50 días desde la salida de Egipto, ¿ya? ¿Ocurre qué cosa? El Pentecostés. O sea, desde Pesaj hasta el Pentecostés hay 50 días, que son la fiesta de las semanas. Shavuot. ¿Ya? Son 7 semanas. Ahí salió, ¿cómo se llama el español? Deje ver mi apunté para ver cómo lo cruzó. Ah, ya. 50 días, flecha, español, Pentecostés. Así. Es difícil entenderme mis cosas así que está perdonado. ¿Ya? En español radica en lo que nosotros nombramos Pentecostés. ¿Ya? Para los hebreos es Shavuot. ¿Ya? ¿Ahora se entiende? 50 días es la fiesta de Pentecostés. Entonces, si contamos, hermano, 2 meses son 60 días. ¿Ya? Pero es al tercer
mes. ¿Por qué? Porque no salen el primero de Abib. No salen el primero de Abib, ¿ya? Sabemos cuándo comienza Abib, pero sabemos cuándo sale, entonces se va corriendo, ¿verdad? Se cuenta el primer mes, el segundo mes, porque el primer mes no está completo. No sé si me estoy entendiendo, ¿sí? No está completo porque salen aquí, po. Salen el 14 de Abib, ¿ya? Pero aquí comienza, Abib no comienza el 1 de marzo, ¿ya? Empieza más acá. Entonces ya están en el primer mes, pero avanzado. Entonces tendríamos que contar de aquí a aquí 1, ¿verdad? Y son casi 2, porque son 50 días nomás. Entonces, ¿por qué dice al tercer mes? Porque abarca 3 meses. ¿Me entiendes? No es que pasaron 3 meses. Pues si hubiesen pasado los 90 días no se cumple la palabra, son 50 nomás. ¿Ya? Es un poquito para que podamos entender algo del calendario. Más adelante vamos a verlo con mejor resolución. ¿Se entiende? Pasaron 50 días, y en esos 50 días abarcaron 3 meses. Se abarca de la mitad de Abib, comienza, se abarca de la mitad, hasta la mitad del otro va un mes, pero ya van abarcando 2, ¿verdad? Y al tercero está al principio, porque son solo 50 días. ¿Ya? Es solamente para los más rebuscados, porque alguien podría ver la escritura y decir, pero aquí dice 50 días y aquí dice que pasaron 3 meses. ¿Me entiendes? Entonces, por esa la diferencia, porque se parte después, pero ya está dentro de un mes, etcétera. Amén. Amén. Y dice así, en el mes tercero de la salida, en el mes tercero, o sea, no es al tercer mes, no es a los 90 días ya, sino que estaban en el tercer mes. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto del Sinaí. ¿Dónde queda el Sinaí? En Arabia. ¿Ya? Nada que ver con lo que sale en el mapa mundi, ni lo que nos han enseñado, porque eso fue una mentira de Constantino. ¿Ya? Entonces, habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel, todo el pueblo, delante del monte. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Segunda de Pedro. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué respondió el pueblo? Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. O sea, las palabras que el Señor le iba a decir a Moisés, que le transfiriera al pueblo, son por un tiempo, hasta que viniera Jesús y cambiara todo. Hasta que viniera la gracia, ya no estuvieran bajo la Torá. ¿Verdad? Entonces, para siempre. Son palabras del Eterno. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Ahí hay algo importante. ¿Qué es lo que hicieron ahí al santificarse?
santificar, tevilá. Tevilá. Se purificaron en agua. Se sumergieron. ¡Wow! El bautismo no es algo que creó el cristianismo. ¿Ya? Amén. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedrado y aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Están sonando la bocina? Vamos a ver lo que es bocina. Bocina del Strong H2986, anótelo. ¿Qué es lo que es bocina? Ahí dice, en el original dice Yobel, que es el toque del cuerno del shofar. ¿Qué estaba aconteciendo en ese momento en el monte? Sonaba el shofar. ¿Saben lo que hacían los hebreos cuando se casaban en matrimonio? Se toca el shofar. Amén. Entonces, vino la presencia del Señor y empezó a sonar, ¿qué? El shofar, la bocina. ¿Ya? La bocina. Para nosotros, ¿qué diría bocina? ¿Alguien tocó, no sé, el auto? ¿O una corneta? ¿O un pito de alguien? O algo que metiera bulla. No, el shofar. Sonaba el shofar. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, ¿cómo hay que presentarse, amado hermano, el 14? ¿Cómo hay que presentarse delante del Señor? ¿Cómo hay que presentarse? ¿Cómo mandó Dios a que el pueblo se preparara para que se presente? Limpios. Limpios. El agua, su palabra, te tiene que limpiar. La tevilá te tiene que limpiar. Una de mis costumbres, esto es mío, no lo copie, no sea copión. No sea copión. Antes de yo enseñar la palabra o ir al Señor, yo me baño. Yo me baño. Y yo no lo sabía y lo vengo experimentando de hace años. Que yo me sentía inmundo y con la bañada yo quedaba más fresquito. Exacto. Y cuando empecé a ver la escritura de cómo había que lavarse, cómo había que presentarse delante del Señor, entonces yo para presentarme delante del Señor me baño, me aseo. Hay dos cosas, tu cuerpo y tu corazón. Tu cuerpo tiene que estar limpio delante del Señor. Por eso dice la Escritura, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, limpio, santo, agradable al Señor. ¿Me entiendes? Que presentéis vuestros cuerpos. ¿Sabes? Porque nuestros cuerpos son miembros de contaminación. Sí. Sería importante también, por ejemplo, la persona cuando se quiere presentarse un ayuno, por ejemplo, de un día, y después leer la escritura antes de ir a bañarse y presentarse al Señor limpio. ¿Es importante eso o no? Amén. ¿Sabes qué? Juan el Bautista, como dato, ya nos vamos a ir, pero para ir aclarando, Juan el Bautista venía ¿de dónde? De los esenios, ¿ya? De los que estaban en el desierto, ¿ya? En el desierto de Judea, donde está el Qumran. ¿Usted ha escuchado hablar del Qumran? ¿Ya? Ahí estaban los esenios. Y ellos hacían tevilá, ellos hacían bautismo, que nosotros lo conocemos. Ellos hacían bautismo todos los días, antes de la oración y antes de abrir la palabra. Antes de leer, ellos hacían tevilá. Y los judíos y todo ello, lo mismo. Habían casa en la sinagoga, también lo habían
donde habían piscinas, donde los hermanos se sumergían. Entonces el bautismo no es algo que se creó solamente desde Juan el Bautista, no, no, esto viene desde antes, desde el monte Sinaí. Entonces ahora, al saber esto, entendemos el por qué se hace, el por qué se debe hacer, y cómo es, y en qué tiempo. Y hay distintos bautismos, hermano. Hay distintos bautismos, hay distintas tevilá. Hay tevilá de purificación antes de que entrar a la fiesta del Señor. Hay tevilá hay muchos bautismos. Nosotros pensamos que es uno nomás. Uno es para hacernos discípulos de Yeshua. Ese es el bautismo que nosotros conocemos. Ahora somos discípulos de Yeshua, entonces me bautizo en el nombre de Yeshua. ¿Verdad? Y eso. Y ahí quedamos. ¿Por qué? Porque el entendimiento de no conocer todo lo que viene, todo lo que se practicaba, todo lo que los sacerdotes hacían, todo lo que el pueblo hacía, los que querían acercarse a Dios, ¿verdad? Ahora, sí, no me discuta esa palabra porque hay que argumentarla, porque tenemos un Señor, una fe, un bautismo, ¿ya? Eso es del apóstol Pablo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo va a estar eliminando todo lo que para atrás está escrito? No, sino que lo hemos mal interpretado y conocemos muy poco por no conocer una cultura, ¿ya? Por no conocer una cultura profética, una cultura bíblica de instrucción del Padre, ¿ya? Amén, no se preocupe por eso, esos son los datos, ¿ya? ¿A dónde voy? En el 14 ya pasamos. Y dijo al pueblo, ¿estás preparado para el tercer día? No toquéis mujer. ¡Wow! Anda, toro. Ojalá, toro. Como decía un amigo, ese torito Mardones. ¿Sabe? En los años 80, yo le voy a contar la anécdota para entender esto un poquito, como que a veces pensamos que esto es algo del pasado. En los años 80 yo conocí a un pastor de la Asamblea de Dios que a sus coordinadores y a sus predicadores, el día anterior, la noche anterior, él les prohibía, él les decía, nada de nada, nada de nada. Si es necesario, acuéstate aparte. Pero mañana vas a servir al Señor. Mañana vas a servir al Señor. ¿Entiendes? No que estar con tu mujer sea malo, pero mañana vas a servir al Señor. Él lo presentaba así. Yo ahora no entiendo por qué él hacía eso. Porque déjeme decirle que hasta los años 80 la iglesia del Señor venía más o menos bien, la iglesia cristiana. Venía hablando de mandamientos, venía hablando de la ley de Dios, venía hablando de Moisés, Llegó el tiempo de la prosperidad, hermano, en los años 90 y dejó la embarrada. Y ahí nació la pura gracia, la pura misericordia. Ya no se habló más del Antiguo Testamento, todo era al 100 por 1. Yo hago esa observancia de que el Señor traía a su pueblo, lo venía dirigiendo. Pero siempre que el Señor quiere hacer algo, alguien mete para torcer las cosas. Alguien mete la cola para torcer el conocimiento, el pensamiento y todo lo que sucede. ¿Amén? Entonces, no toqué mujer. Aconteció el tercer día que cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Oh, qué tremendo esto. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Wow. El sonido de la bocina iba en aumento, el chofar.
en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago. Amén. Éxodo 20, los 10 mandamientos, que era lo que se sentía en medio de las bocinas, en medio de los truenos, los relámpagos, en medio del movimiento de la tierra, del monte. El monte temblaba. Estaban presenciando tremendos ruidos, y estaban en medio de un terremoto. Estaban en medio de un terremoto, recibiendo la instrucción y viendo entre medio de la nube y del humo que rodeaba la montaña, fuego. Fuego. Alguien escéptico me diría, era un volcán. Pero sabemos que era Dios mismo, pronunciándose a un pueblo y dándole sus instrucciones. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba diciendo, este es el camino. Ustedes me serán un pueblo santo. Ustedes me serán un pueblo santo y serán luz a las naciones. Luz a las naciones. ¿Cuándo se es luz? Cuando se tiene a Cristo en el corazón. Cuando usted sigue la Torá. Cuando usted sigue los mandamientos, cuando usted no se contamina, cuando usted empieza a limpiarse, cuando usted empieza a hacer lo que está escrito, lo que está escrito. Cuando dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, dice, y también al griego. Porque no me avergüenzo de los mandamientos. Porque no me avergüenzo de la instrucción de Dios. Porque es poder de Dios para salvación. Eso quiere decir el apóstol Pablo. Porque evangelio es verdadero mensaje. Verdadero mensaje. Si no cumplimos, estamos siendo vergüenza. ¿Entiende las implicancias que hay? Ahora entiende por qué el Shabbat es Shabbat, que es el cuarto mandamiento, que el sábado siempre va a ser mayor que el domingo, que esa fue que lo trasladaron el día del Señor para el día domingo. Eso es un tremendo fraude, porque el domingo es el día del sol. Sunday. Y eso lo vamos a ver en las clases más adelante. Lo que está sucediendo ahí, amados hermanos, en el monte Sinaí, es que Dios está tomando a un pueblo como su esposa. Y le está diciendo, mira, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Si andas por mi camino, nada te va a faltar. Dice, serás bendito en tu salida, serás bendito en el camino, serás bendito al volver, al entrar a tu casa, y tus hijos, los que estén en tu casa,
van a ser luz, van a ser bendecidos. Serás como árbol, por eso el salmista dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que siempre está verde. Ahora voy a entender mejor las palabras del salmista. Cuán dulces son tus palabras, cuán dulces son, es mejor que la miel. Lo que está sucediendo ahí es que los mandamientos, amados hermanos, y el camino del Señor y los mismos, los dichos, los mandatos, son el requisito de Dios para permanecer en pacto. Para permanecer en pacto. Yo me mantengo como esposa del Señor, ¿verdad? Yo soy su esposa, soy su novia. Ahora somos novia porque viene de nuevo a tomar a su novia. Porque ahora en el hombre nuevo viene a tomar a su novia. Por eso dice que la ley saldrá de Jerusalén. Cuando Él gobierne va a venir y va a dar sus instrucciones. ¿Usted cree que las va a cambiar si la palabra del Señor permanece para siempre? ¿En dónde está esa escritura que la palabra de Dios permanece para siempre? En Isaías. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Si no existía el libro de Isaías, cuando Isaías predicaba, ¿de qué palabra hablaba Isaías? De la única palabra que existía, la Torá de Dios, los 5 primeros libros. Eso es ir entendiendo el contexto de la Escritura, ir entendiendo el contexto de los tiempos, cómo va pasando, narrando, qué sucedió con Moisés. Amén. No sé, ¿queda algo más? Mire, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. ¿Cómo conocemos al Padre? ¿Cómo usted conoce a su esposo, los que son casados? ¿Cómo usted le prepara las cosas que a él le agradan? ¿O no? O si a él no le gustan las lentejas, ¿usted le hace lentejas? No, pues no se las va a comer. ¿Ah? O lo va a obligar. Eso es otra cosa. ¿Eh? Conocer a Dios es conocer su palabra. Ahí le conocemos. Y si ni siquiera sabemos sus gustos, ¿cómo decimos que le conocemos? Si ni siquiera sabemos, porque se nos dijo que la ley de Dios estaba abolida, que sus dichos estaban abolidos, que sus mandamientos estaban abolidos, entonces razonemos, solamente razonemos, no importa que sea humana, no tiene para qué estar en el tratando de recibir algo. No, hermano. Usted tiene que razonar solamente. Si la ley de Dios está abolida, ¿yo puedo matar? ¿Yo puedo fijarme en la mujer de al lado? ¿Yo puedo robar? ¿Verdad que no está abolida? No está abolida. Es un mal entender, es un mal comprender. Amén. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod, ahí J, mire, estamos escribiendo en el primer siglo. Y en el primer siglo, en nuestro idioma, la J y en ningún idioma existe. La J no aparece hasta el año 1537 después de Cristo. O sea, con la imprenta de Gutenberg, aparece la J. Y ahí dice Yod, en el original del griego es Yod, ni una J. Y ahí es donde dice tilde, ni un puntito, ¿ya? Es un puntito que lleva en el los textos griegos, ya no un puntito, ¿ya? Ni una tilde, pasarán de la ley, de la Torá, hasta que lo tenga que suceder, suceda. Hasta que todo lo que tenga que suceder, suceda.
Es otra versión. ¿Ya? Ahí está el yod, ni una tilde. Aún la tilde no aparece como tilde en el original. ¿Ya? No recuerdo cómo es, pero no es tilde. Eso es una palabra moderna. Tilde es una palabra moderna de nuestro lenguaje. Habría que ir a qué se usó. Entonces, la traducción, la interpretación, una traducción y llega la palabra tilde. Tenemos en la Biblia términos modernos. ¿Cuántos han tenido una Biblia española? ¿Verdad? Cuando dice vosotros, sois. Esas no son palabras ni griegas ni hebreas. Son traducciones. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que va sucediendo. Eso es lo que va sucediendo. Por eso, volver al original es importante aprender y entender un contexto hebreo, al menos la historia. ¿Ya? Al menos la historia, parte de la historia, y le va a dar otro enfoque totalmente distinto. Y ya las cosas engranan y tienen, y no están divididas. Las cosas engranan, no se dividen en un antes y un después. En el tiempo, usted en su Biblia va a abrir al medio, cuando empieza Mateo hay una tapa blanca. Y siempre se enseñó que ahí pasaron 400 años de silencio que Dios no dijo nada. Y entonces ahí se divide Dios desde el tiempo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pasaron 400 años antes que naciera Jesús y comenzaran de nuevo las cosas. Resulta que en esos 400 años, amado hermano, hay una historia riquísima que los cristianos la dejaron fuera por no considerarla inspirada. Y les quisiera contar un poquito, porque no están dentro del canon. Hay libros que no están dentro del canon. Por eso tenemos 66 libros. Pero hay una historia hermosa y que lo invito a verla, que es el libro de los Macabeos. Amado hermano, ¿sabe en qué consiste el libro de los Macabeos? Que dijeron que el mundo cristiano, sobre todo, yo ahí arriba tengo así una Biblia católica tremenda. Y ahí están los libros, de los Macabeos. A los católicos no les importó no sacarla, pero a los protestantes sí. ¿Por qué? Cuando usted lee el libro y con este entendimiento, usted va a entender el por qué la sacaron. ¿Por qué Martín Lutero quería sacar el libro de Santiago? ¿Por qué sacaron otros libros? El libro de los Macabeos, hermano, le cuento. Vinieron los griegos y se metieron en el templo de Jerusalén, se tomaron el templo y la familia de Matatías, Macabeo, huyen a las cuevas. Porque no quisieron hacerse griegos, no se helenizaron, no se gregorizaron. Y se arrancaron y formaron un ejército. Formaron con gente, se encontraron con endeudados, muy parecido a la historia de David. Y este Matatías, ya viejo, comienza una revuelta y bajan a Jerusalén y se toman el templo. ¿Por qué? Porque al llegar los griegos, ¿saben lo que están haciendo? Los griegos les prohibieron a los judíos en ese tiempo, en esos 400 años, que nadie quiere contar qué pasó, como que la historia se pierde. Los griegos dijeron a los judíos: ustedes no celebran más el sábado. Ustedes tienen prohibido circuncidarse. Ustedes tienen prohibida la Torá. Le empezaron a prohibir la Torá de Dios. Y se levanta Matatías y dice esta frase, y le dice a su hermano judío, le dice exactamente las mismas palabras que Josué. Elijan ustedes a quién serví, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y él declara y dice: nuestra esencia de ser como pueblo de Dios es porque tenemos la Torá. Nuestra esencia de existir es porque se nos fue confiada la Torá de Dios. Sin la Torá no tenemos razón de vivir. Así que se levanta Matatías con todos sus hijos y guerra contra los griegos, a defender
la ley de Dios, lo que le fue dado, a defenderlo. ¿Entiende lo que sucedió ahí? Se levantó una familia que no solo todo se resume en la historia, rápidamente te dicen, no, es que conquistaron nuevamente el templo. Y de ahí viene la fiesta de Hanukkah, por reconquistar la fiesta de las luces de los judíos, porque reconquistaron el templo que les había quitado los griegos. Los griegos llegaron y metieron cerdos adentro del templo y hicieron sacrificios de cerdo. Imaginen lo que es eso para un pueblo que está tratando de guardar la Torá, que tienen miles de tradiciones, ¿ya? Pero entienda que aún teniendo nosotros la imagen misma de Yeshua, no lo hemos entendido. A ellos les pasaba lo mismo. Les pasaba exactamente lo mismo. Tenían la Torá de Dios y tenían interpretaciones. Pero aún así, cuando les llegaron y dijeron, no sigan más esto, ahora ellos se relevantaron y hicieron guerra contra Grecia. ¿Sabe qué? Y ganaban. Muere Matatía y sigue su hijo Judá. ¿Y cómo fue? La guerra de los 6 días. ¿Alguien ha escuchado hablar de la guerra de los 6 días? ¿Verdad? 4 países en contra de Israel. Israel recién estaba siendo formado como nación. 4 países. Egipto, Siria, el Líbano y no me acuerdo qué otro país. 4 países. Bueno, en el tiempo de los macabeos, Grecia, Roma, cuando Asiria se enteró que los griegos, los romanos que habían ahí y todos estaban haciendo guerra contra Jerusalén, se unieron contra Jerusalén. ¿Sabe qué es lo que pasó? Judá ganó. Judá les ganó. Porque lo que se estaba defendiendo ahí era la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo me pueden decir? Dígame usted, razone un poco. ¿Cómo me pueden decir que esa historia queda fuera del canon porque no es inspirada? Se estaba defendiendo los principios del reino. Eso tiene más inspiración si es ver a Josué mismo. Entonces, ¿entiende lo que sucedió? Y me dicen que en 400 años no hubo nada. Por no conocer la historia se inventan respuestas absurdas. Se inventan. Claro. Josué es la continuidad, es un hombre que entiende que tiene que seguir. Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Solamente que te esfuerces para guardar todo lo que en el libro está escrito. Y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Hay historias riquísimas que tienen mucho que ver. Pero se nos dijo y se nos enseñó, no, eso no. ¿O no le enseñaron en el cristianismo? ¿Alguien estudió teología en el cristianismo? Mire, te dicen, los adventistas son una secta, los testigos de Jehová son una secta, estos son una secta, estos son una secta, y todos son una secta. Y ni me hable de los judíos, porque esos son hijos del demonio, que rechazaron y mataron a Jesús. Y la escritura en el libro de los Hechos me habla que todo el pueblo judío aceptó a Jesús. Si lo que no lo aceptaron fueron los sacerdotes. Ellos fueron los principales. ¿Entiendes? Los principales. ¿Quiénes eran los principales? Los encargados del templo, los encargados de esas cuestiones religiosas. Ellos lo rechazaron. Todo el pueblo lo seguía. Y lo amaban, nadie le había dado, nadie se había acercado. Los sacerdotes no se acercaban a la gente del vulgo. Y Jesús sí. Entonces, entender contexto te abre tu mente. Y ya no eres esclavo de lo que nos enseñaron.
Eres libre de aprender, de entender, de comprender. Y hasta que no, mi recomendación es hasta que usted no domine bien esto y no sepa bien todo lo que sucede, no discuta. No se enfrasque en discusiones. No se enfrasque en discusiones, es mejor quedarse callado. Porque aquí mismo nos pasó que decíamos algo y 3, 4, 5, quedaba la pura embarrada porque teníamos otra creencia. La pura embarrada. Imagínense, para afuera es lo mismo. Si usted tiene familia cristiana, no vaya con esto al tiro. Primero apréndalo bien porque van a venir muchas preguntas de parte de ellos. Muchas preguntas. Y lo primero que le van a decir es que usted está judaizando. Lo primero que le dicen es, no, eso es de los judíos, porque se entiende lo mismo que Roma. Todo lo que huele a judío. ¿Qué olía a judío? La ley de Dios. O sea, la ley de Dios fue para los puros judíos. No, no es así. El contexto bíblico narra otra cosa. Entonces, eso era para sembrarle un poquito para que pueda leer otra cosa. Lea el libro de Macabeo, hermano. Ahora no tenga miedo de leer. No haga de eso su religión. Entonces, todo prohibido. El cristianismo te prohíbe todo y te cierra las puertas y te enseña un puro camino. Un camino paralelo a lo que trae el pueblo de Israel. Y solo hay un camino. Solo hay un camino.